Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Le va a presentar el cuarto periodo de matemáticas, profesor. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vamos a ver en este. ¿Qué son los vectores? ¿Cómo se aplican los vectores en distintos métodos o en distintas variaciones de los que podemos usar? Por ejemplo, para medir al hacer un plano, al estar en un juego, en los mismos deportes se usan los vectores. Ahora, ¿en qué se pueden usar en la vida diaria? Aunque el 3 y el 4 parezcan muy cercanos, no es cierto. Varían mucho las dos cosas. Bueno, luego tenemos cómo se aplica esto en el impacto tecnológico en la sociedad y tenemos el review, el resumen. Entonces, ¿qué son los vectores? Son entidades matemáticas que poseen una magnitud o una dirección representados por flechas con una longitud proporcional a su magnitud o una dirección indicada por su ángulo o coordenadas. Se utiliza en diversos campos como la física, la matemática, informática, videojuegos, etcétera, etcétera. Esto también se puede usar para representar velocidades o diversas cantidades direccionales. ¿Cómo se aplican? Entonces, aquí tengo tres. ¿Cómo se usan? Física, matemáticas, ingeniería. Física, los vectores se utilizan para representar cantidades físicas como la velocidad, la fuerza o el movimiento. En las matemáticas, los vectores se utilizan para representar cantidades físicas como la velocidad, la fuerza y el momento. O en la ingeniería se utilizan para varias gamas de áreas de las matemáticas como en el álgebra, álgebra lineal, el cálculo y la geometría. ¿En qué se puede usar en la vida diaria? Aquí puse tres ejemplos. Navegación. En los mapas, los vectores se utilizan para representar direcciones y magnitudes de líneas de flujo, como corrientes de agua, vientos o corrientes marinas. Estos se pueden utilizar para indicar direcciones y sentido de desplazamiento de objetos en movimiento, como aviones, barcos. De esto mismo se usa la torre de vuelo que guían a los aviones. Estos usan vectores. En los deportes, los vectores en los deportes se usan para representar la dirección y la magnitud de las fuerzas aplicadas a un objeto. Por ejemplo, en el fútbol los jugadores utilizan vectores para calcular la trayectoria de un pase o un tiro al arco. En el baloncesto, los jugadores utilizan los vectores para calcular la dirección y fuerza de un pase o un tiro. En el béisbol, los lanzadores utilizan vectores para calcular una trayectoria de una bola lanzada. Los vectores también se utilizan como deportes, como el tenis, el golf, la natación, para calcular dirección, fuerza de un golpe o movimiento. Ahora tenemos los videojuegos. Entonces, los videojuegos se utilizan para representar diversas propiedades y elementos bajo una posición y dirección de los personajes. La velocidad del movimiento, la dirección y la fuerza física. Por ejemplo, en la fuerza física que se usan en muchos juegos. Digamos Fortnite, uno de los mejores juegos FPS del mundo. Usan esto, fuerza de las físicas. Por ejemplo, si tú te tiras de una montaña en ese juego, te mueres por daño y caída. Entonces, esto representa mucho las trayectorias y los vectores. Acá, como también dice, la trayectoria de los disparos o golpes. Estos también tienen una mira, entonces ellos tienen que calcular todas las armas para verificar el alcance y su rango de daño. ¿Cómo se aplica esto en el impacto tecnológico en la sociedad? Se puede observar de un uso de redes sociales, de mensajería instantánea, plataformas, videoconferencias, que esto ha facilitado la comunicación a distancia, permitiendo que las personas se conecten o se mantengan en contacto de forma rápida y sencilla. En este caso, por ejemplo, los vectores también se usan para
para que puedan calcular las señales de distintas áreas, porque esto tiene que ser calculado. Entonces, también en las redes sociales, para que puedas obtener acceso a las redes sociales necesitas Wi-Fi. Y al tener Wi-Fi, este tiene unos vectores y unas trayectorias que tienen de un alcance de 20 a 30 metros, dependiendo si tiene o si tienes un extensor de señal. En resumen, el impacto tecnológico por parte del área matemática es que hizo que las matemáticas también evolucionaran mucho, mucho demasiado después de la pandemia y después de otras cosas. Y esto permitió que evolucionara y nos pudiera enseñar a educarnos, a aprender nuevas cosas y llenar esos vacíos que estos años de pandemia como tiene impactos negativos como positivos. Por ejemplo, el colegio virtual. Entonces esto nos ayuda a mejorar a nosotros, a mantener una disciplina en el colegio o mantener una disciplina en cualquiera, si digamos deportes, de artes plásticas o en mi área como música. Entonces esto nos enseña a disciplina y responsabilidad. Muchas gracias, profesora.